La clase pasada de ayer fue más que nada introductorio, ¿no es cierto? Es como un resumen de todo lo que vamos a realizar, ¿ah? O sea, lo que se realiza con el equipo, los componentes del equipo, esas cosas. Y yo les mostré, ¿no es cierto? Les mostré, no sé si están viendo eso. Sí. Esto es una aplicación Macromedia Flash Player que lo tenía dentro de una clase, después la saqué el año pasado. Pero ahora como empecé un poco diferente con ustedes, ayer vimos, ¿no es cierto?, lo que era los equipos, el campo magnético, vimos cómo funcionaban las gradientes, ¿no es cierto?, en forma resumida, o sea, no tan complejo. Cómo se componía, ¿no es cierto?, el imán superconductor, ¿ya?, en la cual están las bobinas de gradientes o de radiofrecuencias. Acá falta la bobina de gradientes que no están, pero están acá me interesa en esta, en esta imagen, me interesa que están las bobinas de radiofrecuencia, que están dentro del túnel, ¿verdad? Y por fuera van las otras que son las bobinas del imán, el imán superconductor, que es el de Banao, ¿no es cierto? Y las bobinas de radiofrecuencia, van alrededor del cilindro. Y después están las bobinas de gradiente, que están en los dos, en los tres ejes del espacio, ¿no es cierto? Que hay dicho en el Z, ¿no es cierto? En la dirección del túnel, el Z, el X, ¿no es cierto?, anteroposterior, y de derecha a izquierda el Y, dispuesto en el imán. Acá no está. Bueno, este se los quiero mostrar para que más o menos entiendan cómo funciona más o menos cuando uno introduce un cuerpo, ¿no es cierto?, en este caso un cerebro, en las condiciones normales, cómo reaccionan los protones de hidrógenos cuando uno los introduce a un campo magnético, ¿ya? Se supone que dentro de la mecánica cuántica el protón de hidrógeno, o el spin, ¿no es cierto?, tiene un movimiento de spin. Y ese movimiento de spin se transforma en un pequeño dipolo, ¿ya?, un pequeño campo magnético. Cuando uno lo introduce, ¿no es cierto?, en un campo magnético, ¿se fijan?, empieza el movimiento de precesión, producto que reacciona al campo magnético, y empieza un movimiento de precesión. Pero esto en condiciones normales, se fija, el campo magnético no está aplicado, ¿ya? Estas son las condiciones normales, el cual el spin, ¿no es cierto?, el protón de hidrógeno, en este caso, estas son células de sangre oxigenadas, y estas son células de sangre desoxigenada, sin oxígeno. Pero lo que quiero explicar acá es que vamos a encontrar el protón de hidrógeno en líquidos libres y líquidos ligados, ¿ya? En líquidos libres y líquidos ligados, ¿ya? Entonces, la señal del protón siempre va a depender del sitio donde está el protón para emitir la señal. Y este es una macromedia, un flash que es bastante bonito, porque va más o menos, se lo voy a ir mostrando, ¿ya? Cuando uno aplica el campo magnético, producto de su movimiento spin que tiene el protón de hidrógeno, se introducido el campo magnético. ¿Se fijan? Esas líneas son las líneas de fuerza del campo magnético, y empieza un movimiento de precesión. Se dieron cuenta que las condiciones normales, los spins están girando sobre su eje, ¿no es cierto?, los protones, en cualquier sentido, en forma aleatoria, ¿ya? Pero cuando uno le aplica un campo magnético, que son las líneas de fuerza, ¿se fijan? Ahí aplico el campo magnético, empieza el movimiento de precesión, ¿ya? Empiezan a girar como un pedazo. Todos en el mismo sentido. Claro, que al aplicar, ¿no es cierto?, vamos a tener espines que están van a estar paralelos, ¿no es cierto?, siguiendo la dirección del campo magnético, y vamos a tener otros que son antiparalelos. En este caso están todos paralelos hacia el campo, siguiendo el eje del campo magnético, de norte a sur. ¿Se fijan? Faltan los protones que también están en movimiento de precesión, pero que son antiparalelos, no se visualizan acá. ¿Ya? Entonces hay un momento de precesión. ¿Se fijan? Protón de hidrógeno en el cuerpo humano, en cualquier tejido, que puede ser líquido ligado, líquido libre y líquido ligado, ¿ya? Cuando uno aplica
Estas son las líneas de fuerza del campo magnético. Cuando uno aplica la frecuencia o el pulso radiofrecuencia, da radioseñal, ¿no es cierto? La señal, se fijaron que los espines reaccionan. Y reaccionan, ¿no es cierto?, cambiando de posición. ¿Se fijan? Esta posición es de 45 grados, pero generalmente el pulso de radiofrecuencia es un pulso de radiofrecuencia. Yo ayer les decía que dependiendo de la potenciación que yo quiero obtener, ¿no es cierto?, va a depender si es de 90, 180, ¿no es cierto? En este caso está en una posición de 90 grados para indicar que el protón, ¿no es cierto?, está siendo afectado. Cambié de posición. ¿Se fijan? Cuando está dentro del campo magnético, vamos a aplicar el campo magnético nuevamente, empieza un movimiento de... Ya, empieza un movimiento de precesión, ¿se fijan? Y se ponen paralelo al campo magnético y otros espines antiparalelo. Después aplico el pulso radiofrecuencia, que es un pulso selectivo. Al aplicar, ¿se fijan? Comienza... ¿Están grabando? Porque yo no estoy grabando. Después no más grabo. Comienza, ¿no es cierto?, el movimiento de precesión. Y cambiaron de posición. ¿Se fijan? Una vez que yo deje de aplicar el pulso radiofrecuencia, con la bobina de radiofrecuencia, ¿se fijan? Los espines van a regresar a su posición original. El movimiento, ellos absorben, han absorbido energía, ¿ya? Han absorbido energía producto del pulso de radiofrecuencia, los protones. Y una vez que yo deje de emitir el pulso de radiofrecuencia, esa absorción de energía ellos tienen que eliminarla de alguna forma, ¿ya? Esto es en milisegundos, sumamente rápido. Entonces, dejo de emitir el pulso de radiofrecuencia y ellos cuando regresan se fijan a la posición original. Dependiendo donde esté el spin, vamos a obtener la señal. Se fijan que hay una señal en los spines donde están líquido libre, se fijan, la señal es mucho más intensa. Entonces el equipo o la antena, ¿no es cierto?, que está captando va a entender que esta señal del protón, dependiendo de donde esté el spin, va a ser una señal mucho más fuerte. En cambio, si el spin está en un tejido que está ligado, ¿no es cierto?, a otras estructuras, a otros tejidos, la señal va a ser más débil porque ese tejido interfiere en la señal. ¿Se fijan? Entonces vamos a tener una señal que es más intensa y otra señal menos intensa. Esto es más o menos, y esto lo lee la antena, ¿no es cierto? Y a través del sistema computacional va a determinar, ¿no es cierto?, que esta señal intensa, dependiendo de lo que el líquido libre, la señal le va a asignar un blanco. ¿Se fijan? Y los espines que están en un tejido que están más ligados, más en la estructura, se fijan, interfiere en la señal y esta señal va a ser menos intensa, entonces le va a dar le va a asignar un color negro o gris, dependiendo donde esté el spin. Entonces, la señal del spin va a depender. El regreso, ¿no es cierto?, a su posición original hace que esa energía que absorbió la elimine. La elimina a través de esta señal, que es la señal que se llama la Free Induction Decay. De ahí uno pone la antena y capta. ¿Se fijan? Más o menos eso es lo que es la imagen por resonancia magnética. Señal. Señal es menos intensa y dependiendo de la posición del spin, la señal que nosotros vamos a obtener es la imagen que vamos a obtener después de recibir esta señal en la antena. Bastante bonita y ahí se termina, ¿no es cierto?, de la función. Pero eso en forma más sencilla, ¿no? O sea, para que ustedes entiendan este fenómeno de imagen por resonancia magnética a través de campos magnéticos. Digo a través de campos magnéticos porque las gradientes magnéticas también emiten campos magnéticos, ¿ya? Porque las gradientes magnéticas me permiten, alteran el campo magnético, ¿ya? Yo mando el pulso de radiofrecuencia junto con el de corte, entonces ya la gradiente de corte ya está alterando el campo magnético. Después actúa la de fase y después actúa la de frecuencia. Bien. Más o menos es el fenómeno que se produce cuando uno hace resonancia magnética por
campos magnéticos y gradientes magnéticos. Bien, más o menos tiene un proceso, realmente uno entiende un poco el proceso de esta forma de obtener imágenes médicas, ¿no es cierto? Mediante estos dibujitos, estas cosas que son bastante, porque cuando uno empieza a leer, no es lo mismo. ¿Alguna duda sobre eso? Camboposición, jóvenes, ¿me No, escuchan? profe, todo ¿No? súper claro. Ya, perfecto. Pero ese es el fenómeno que se produce, ¿ya? Dependiendo de dónde esté el spin. Finalmente va a estar en líquido libre o líquido ligado. Son dos formas, ¿no es cierto?, de tejidos. Bien, vamos a compartir esta. Vamos a entrar un poquito en lo que es un poquito de fundamentos, ¿no es cierto?, de físicos y la magnetización. Bien, ¿me escuchan bien, no? Bueno, cuando uno comienza en el mundo de la resonancia magnética, IRM en inglés, imagen por resonancia magnética, generalmente, ¿qué es? ¿No es cierto? ¿Qué es ese mundo? Es un mundo donde está la física, ¿no? ¿Ya? Son campos magnéticos, son muchos los conceptos que hay con respecto, pero uno trata de aprender la resonancia lo más fácil posible, ¿ya? Lo más fácil posible. Uno se encuentra en la incógnita. Yo cuando empecé con resonancia magnética tenía ese signo de interrogación en la cabecita porque no sabía que, leer bastante, ¿no es cierto?, introducirse en el tema, conocer los equipos, y es un mundo nuevo. Yo empecé el año 2005 con resonancia magnética. No miento, el 2005, 2007, sí, el 2007. Y de cero, pues, solamente hacía escáner. Entonces, eh, en el mundo este de la resonancia es muy bonito, pero hay que estar constantemente estudiando, porque los conceptos se olvidan. Los conceptos se olvidan. Son conceptos que no te quedan rápidamente en el flash de tu cabecita, de la memoria. Y algunas cosas se olvidan, entonces uno cuando está haciendo exámenes, hay que ir tengo que leer nuevamente esto y ver qué fenómeno está pasando, estas cosas. Entonces, o la otra alternativa, ¿no es cierto?, que hay colegas, estoy hablando un poquito, que son simplemente, espera un poquito, voy a grabar, esta sí que lo voy a grabar, voy a dejar de compartir, me he olvidado que tengo que poner a grabar. Ya, está grabando ese. Bien, ahora sí. Bien, entonces cuando se introduce en este campo, ¿qué es? Entonces, es un fenómeno, ¿cierto?, físico, en la cual las partículas, en este caso los protones, absorben energía en forma selectiva, absorben una energía, producto de un pulso de radiofrecuencia. Y esto spin, ¿no es cierto?, bajo un campo magnético, ¿ya? Para hacer resonancia magnética nosotros necesitamos núcleos que tengan número impar de protones, ¿ya? O el número másico impar. Bueno, este texto está ahí, ¿no es cierto?, más que nada para que explicar, ¿no es cierto?, dentro de la física de la resonancia, dice ahí, ¿no es cierto?, se lo voy a leer, dice: la mayor parte de las ideas esenciales en ciencia son fundamentalmente simples y pueden, en términos generales, ser explicables en un lenguaje comprensible para todo el mundo, ¿ya? Pues cuando empiezan en el mundo de la resonancia, comienzan con la física. Y realmente este fenómeno de obtención de imagen por resonancia magnética para la parte médica se puede explicar en un lenguaje mucho más comprensible, ¿ya? Dentro de sacado un libro que se llama La evolución de la física del año 1937. Bien, Einstein. Bueno, el imán, ¿no es cierto? Bueno, en el francés imán, ¿no es cierto?
es un cuerpo o dispositivo, ¿no es cierto?, que tiene un campo magnético y atrae o repele otro imán. ¿Ya? Eso es el imán. Posee un campo magnético, ¿no es cierto?, en la cual puede atraer o repeler otro imán. El magneto. ¿Por qué les coloco este magneto? Porque muchas veces el imán del resonador le llaman magnetos y no es un magneto. El magneto simplemente es un generador de electricidad, que está acá el dibujo, ¿se fijan? Claro, contiene un imán, ¿no es cierto?, pero tiene un circuito eléctrico en el cual girar genera, ¿no es cierto?, electricidad. Eso es un magneto. ¿Ya? Y viene del latín, ¿no es cierto?, magnet, imán, magneto. Ya muchas veces es mal llamado el equipo de resonancia como un magneto, ¿no? El magneto es un motor, un generador eléctrico, tal como está acá. Eso es un magneto. Entonces hay bastante diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es un imán y el magneto. Claro, porque el concepto dice, no, el magneto. Esto no es un magneto, esto es un imán. No está creado un campo magnético, ¿ya? Producto de la superconducción. Esto es un magneto, es un generador de electricidad. ¿Se fijan? Entonces, claro, lo asocian, ¿no es cierto?, magneto, imán, por el hecho, ¿no es cierto?, que genera electricidad a través de imanes, ¿no es cierto?, de un circuito eléctrico. Pero acá es diferente, ¿ya? El campo magnético, ¿no es cierto?, del imán, yo lo estoy creando, ¿no es cierto?, a través de un devanado, en la cual hago pasar corriente, y se produce una superconducción. ¿Se fijan? Pero son dos conceptos diferentes. Pero que lo tengan claro, porque algunas veces no es un magneto, no, no es un magneto, es un imán, ¿ya? En la cual hacemos resonancia, ¿no es cierto?, imagen por resonancia magnética. La torreja que yo le decía, la torre es esta que está ahí, ¿se fija? O sea, arriba, eso es importante por el hecho que tiene que tener no aire hacia arriba, sino simplemente va el tubo, ¿no es cierto?, en caso de que se produzca un quench y el helio salga del imán, por ahí se escapa hacia arriba. Una forma de escape del helio, porque el quench con un paciente adentro es bastante peligroso. ¿De acuerdo? El helio líquido a 4.7 Kelvin quema. Entonces es importante que el helio se elimine por algún lugar, y esa es la torreja que le llamamos torre. Bien, los núcleos utilizados, ¿no es cierto?, son números mágicos impar, ¿no es cierto?, números protón impares, y generalmente uno puede hacer resonancia del sodio 23, helio 3, xenón 129, litio 7. Pero los núcleos que a nosotros nos interesan es el hidrógeno, ¿no es cierto? Y hay resonancia por fósforo, que generalmente se hace por espectroscopía de fósforo, ¿ya? Que son núcleos utilizados que tienen número de másico impar o número de protones impar. Se fijan, hidrógeno y el fósforo. Bueno, utilizamos el hidrógeno, ¿cierto?, porque tenemos más cantidad de agua nosotros. El fósforo, el porcentaje que tenemos en el cuerpo humano es mucho menor. Bien, ¿qué obtenemos dentro de la información por imagen de resonancia magnética? Tenemos la morfología a través de la imagen que uno obtiene a través de la antena. Podemos hacer información de tipo histoquímica, que se llama la espectroscopía. Y la parte fisiológica. Esa información podemos tener en resonancia. Es mucho más completa que el escáner. El escáner solamente obtenemos una imagen que es morfológica, a través de una imagen, ¿no es cierto?, que es por absorción de radiación, y se obtiene. Pero en cambio acá la información en resonancia magnética podemos tener la morfología, ¿no es cierto?, a través de la imagen, la información histoquímica a través de la espectroscopía, por radiofrecuencia, por resonancia, y fisiológico, a través de estas potenciación, que es la difusión y perfusión, que se utiliza mucho en lo que es los accidentes vasculares, de tipo isquémico, ¿ya? O en otro tipo de enfermedades. Entonces podemos tener una información fisiológica. La detección de los accidentes vasculares de tipo isquémico en escáner, que lo vimos el semestre pasado, más o menos tienen que pasar unas 24 horas para recién tener alguna imagen dentro del TAC de cerebro. En cambio, con esta potenciación que es la difusión, la potenciación de contraste, nosotros podemos obtener, ¿no es cierto?, en 20 minutos. Saber, ¿no es cierto?, es importante un accidente de tipo isquémico, la prontitud que el paciente reciba el medicamento, ¿no es cierto?, para poder que la lesión no se agrande mucho más, ¿ya?
o afecte mucho más al paciente. Entonces, con la difusión en 20 minutos, después de haberse producido, podemos obtener información. Por eso es la parte fisiológica. Realmente los accidentes de tipo isquémico, ¿no es cierto? Accidentes vasculares, falla lo que es la bomba sodio de potasio. ¿Ya? Donde falla la bomba sodio de potasio, en la célula se produce, ¿no es cierto? Empieza a funcionar mal. Entonces la membrana, se produce, la membrana de la célula empieza a funcionar, y eso lo permite, empieza a funcionar mal la membrana. Entonces la respuesta, el intercambio entre sodio y potasio falla, esa bomba. Entonces lo que hace la difusión es detectar la parte fisiológica, realmente lo que está pasando en el cerebro. Bien. Vamos a ver algo cortito, más o menos lo que son las propiedades magnéticas de la materia, ¿no es cierto? Generalmente un cuerpo en un campo magnético va a depender, ¿no es cierto?, y su comportamiento de acuerdo a su configuración interna que tenga y su composición electrónica, ¿ya? Que tenga el cuerpo, ¿ya? Entonces, este comportamiento de un cuerpo, ¿no es cierto?, en un campo magnético, dependiendo de su configuración electrónica interna, se cuantifica mediante la susceptibilidad magnética, ¿ya? Es el grado, que se ponga abajo, el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético. Entonces vamos a tener una susceptibilidad dependiendo de su configuración y su composición electrónica. Si yo someto un cuerpo a un campo magnético, va a tener un cierto grado de magnetización, ¿ya? En respuesta al someterlo a un campo magnético. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, según esta clasificación de susceptibilidad magnética, vamos a tener cuerpos que son diamagnéticos, ¿no es cierto?, cuerpos que son paramagnéticos, ¿no?, y cuerpos que son ferromagnéticos, ¿ya? De acuerdo al comportamiento, ¿no es cierto?, del cuerpo cuando yo lo someto a un campo magnético, según la susceptibilidad magnética. Entonces, los diamagnéticos generalmente son cuerpos, ¿no es cierto?, materiales no magnéticos que repelen un poquito las fuerzas del campo magnético, del campo magnético principal, y repelen un poquito las fuerzas. Entonces, lo que quiere decir que el campo magnético interior de ese material es menor que el campo magnético externo. Entonces, no presentan movimiento, ¿se fijan? Entonces, son elementos o materiales que son diamagnéticos, ¿no es cierto?, que su susceptibilidad es menor que cero, ¿ya? Menor que cero, y no reaccionan. Este cuerpo, este material no reacciona a la fuerza del campo magnético. Ya no presentan movimiento y son seguros y compatibles. Ejemplos de algunos elementos diamagnéticos, ¿no es cierto? Los materiales nobles, como el oro, la plata, el platino, y las 3T, el titanio, el tungsteno y el tantano. Que son, que tienen una susceptibilidad, ¿no es cierto?, menor que cero. Entonces, un elemento, un cuerpo humano, ¿no es cierto?, que tenga una cadera con titanio, no va a reaccionar al campo magnético, ¿ya? No va a presentar, lo que quiere decir que no se va a pegar cuando yo lo someto a un campo magnético, ya los diamagnéticos. Entonces, la pregunta para ustedes, de todo lo que hemos visto en forma más o menos general, el cuerpo humano, a ver, veámonos el cuerpo humano. La naranja. Si pongo, someto una naranja, ¿no es cierto?, a un campo magnético, ¿va a reaccionar? ¿Qué se le ocurre a ustedes, jóvenes? Voy a abrir el chat al otro lado. Yo creo que sí, pero de forma muy débil. O sea, tú dices que se va a pegar. No, no, no. O sea, es que siguiendo esto de lo de diamagnético, en el sentido de que va a reaccionar, pero va a ser muy ínfimo, entonces no se va a notar y no se va a pegar nada, creo yo. Ya. Teoría, de forma visual, no reacciona. Ya, de forma visual no se va a pegar. Bien. Si fuera una naranja de fierro, si fuera una naranja de fierro, Sí, ahí sí, dependiendo del fierro, pero sí, 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 diría sí. porque son materiales ferromagnéticos. Ya, pues, me estoy adelantando un poquito, disculpe. Ya. Entonces la naranja, claro, ay, ¿quién? Bastián, ¿hablaste? No, no sé, no alcanzé a ver quién.
¿Tu nombre? Nelson. Ah, Nelson. Nelson, ya. Nelson dice que reacciona. Sí, reacciona, pero no lo sabemos. No vemos. Claro, no vimos, cuando uno somete, ¿no es cierto?, algún elemento a un campo, sabemos que se va a pegar. Pero la naranja no se pegó porque es diamagnética. Pero en su nivel celular, ¿no es cierto?, a nivel atómico, ¿hay reacción? No lo Por- sabemos. pero por el ¿Se agua. fijan? Entonces, claro, por eso digo, claro. O sea, hay reacción a nivel atómico, pero no lo vemos. Se supone que a nivel, de acuerdo a la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, se supone que reacciona al campo magnético potente, va a reaccionar, pero no lo vemos. ¿Se dan cuenta? A eso voy yo. O sea, claro, el cuerpo humano, nosotros somos diamagnéticos. Nos introducimos en campos magnéticos, yo lo acabo de mostrar en ese flash, ¿no es cierto?, que mostré, en la cual los espines reaccionan, ¿se fijan? Reaccionan y empieza un momento de precesión. Pero no nos pegamos, no nos pegamos, no nos pegamos, porque somos diamagnéticos. ¿Ya? Bien, pero reaccionamos ante el campo magnético. ¿Ya? Bueno, elementos como el oro, la plata, el platino, el titanio, el tungsteno, las 3T, ¿no es cierto?, son elementos diamagnéticos. Bueno, el cuerpo humano, acá está diciendo, posee un tejido biológico, ¿no es cierto?, y posee distintas susceptibilidades. ¿Ya? Eso posee distintas susceptibilidades, el cuerpo humano. Después lo vamos más adelante, porque quiero que se les quede ese concepto. Pero en todo, el cuerpo en sí, ¿no es cierto?, es diamagnético. Cuando yo lo someto a un campo magnético. Lo que quiere decir que yo no me voy. Susceptibilidad, o sea, la susceptibilidad magnética del cuerpo humano, ¿no es cierto?, es menor que cero. Entonces, yo no voy a reaccionar, o sea, el cuerpo no se va a pegar al imán. Pero sí, a nivel molecular, sí hay una reacción. Bien. Dentro de esta clasificación de los elementos materiales que, de acuerdo a la susceptibilidad magnética, ¿no es cierto?, están los paramagnéticos, en la cual poseen una configuración electrónica sumamente alta, ¿ya? Y no son apareados, ¿no es cierto?, y poseen asimetría de sus órbitas, son los elementos paramagnéticos. Lo que quiere decir que su campo interior, ¿no es cierto?, es mayor que el campo magnético externo, lo que quiere decir que van a reaccionar, ¿ya? Pero no se van a pegar, van a reaccionar a nivel de sus órbitas o configuración electrónica. Y en este caso tenemos ejemplos, el gadolínio, ¿no es cierto?, que es el medio de contraste que nosotros utilizamos, ¿no?, en resonancia magnética cuando utilizamos contraste el gadolínio. El disprosio también, que son tierras raras, ¿ya? Son elementos paramagnéticos. O sea, yo a someter, ¿no es cierto?, a introducir gadolínio, debido a su gran configuración electrónica, que tiene como 7 electrones, el gadolínio reacciona ante el campo magnético y hace que zonas en la cual no están dando señal, dé señal. Y acá hay un ejemplo. ¿Ya? Tengo una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que usted habla de los giros, pero ¿esos giros son los espines? Son los espines. ¿O no? Espines. Sí, ¿cierto? Sí. Sí. Ayer, si te queda claro, si te lo explico ahora. De acuerdo a la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, está el cuarto número cuántico, que es el movimiento de spin del protón y del electrón también. Pero no vamos a ir a nivel del protón, a nivel del núcleo. ¿Ya? Para que exista resonancia magnética, ¿no es cierto?, imagen por resonancia magnética, el elemento atómico, ¿no es cierto?, tiene que ser del número protones impar, o sea, tiene que ser el número máximo impar. Ya en este caso el hidrógeno, ¿no es cierto?, tiene un protón, tiene un neutrón y tiene un solo electrón. ¿Ya? El hidrógeno. Bueno, está ligado, ¿no es cierto?, a la molécula de oxígeno, ¿no es cierto?, pero el oxígeno tiene tiene dos, ¿no es cierto?, tiene 2 electrones. Pero esos 2 electrones pasan más en la casa del vecino que al lado del hidrógeno. Cuando el átomo de hidrógeno, ¿no es cierto?, el agua, ¿no es cierto?, se liga a otro elemento, el oxígeno es bastante electronegativo, entonces los 2 hidrógenos que tiene el oxígeno siempre están en la casa del vecino, digo así, como
más cerca del hidrógeno. Por eso se produce lo que Mira. se llama lo que es el apantallamiento. No le presta mucho apantallamiento al hidrógeno esos dos electrones, si no pasan más la casa del vecino, porque es más electronegativo. ¿Ya? Bien, entonces cuando el spin, ¿no es cierto?, que tiene un cierto movimiento en el cuerpo humano, a nivel molecular, ¿no es cierto?, a nivel del átomo, tiene un movimiento de spin. Y ese movimiento de spin, cuando yo lo introduzco en un campo magnético potente, alrededor de 1,5 Tesla, que son 15.000 Gauss, ¿ya? Ese spin reacciona. Yo cuando hablo del spin voy a hablar del hidrógeno, o cuando hablo del protón voy a hablar del hidrógeno, ¿ya? Siempre vamos a hablar con respecto a lo que es el protón de hidrógeno, o el spin, el protón. Entonces yo cuando yo someto ese spin, ¿no es cierto?, que el hidrógeno, el protón de hidrógeno, a nivel del núcleo, lo someto a un gran campo magnético, debido a que su comportamiento de movimiento de spin que tiene, que es un pequeño dipolo, y al estar girando sobre su eje, crea un pequeño campo magnético. Entonces, cuando yo lo someto a un campo magnético más grande, en este caso el imán, reacciona y reacciona en sentido contrario, como un torque. Reacciona ese campo magnético y comienza un movimiento de precesión. ¿Ya? El movimiento de precesión del spin se produce cuando yo lo someto al campo magnético, para que vean la diferencia. No es lo mismo el cuarto, por eso lo vuelvo a nombrar, el cuarto número cuántico, que es el movimiento de spin que tiene el protón, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo humano. El electrón también tiene un movimiento de spin, ¿ya? Pero estamos viendo el núcleo. No es lo mismo, no confundan, eso es importante que tengan claro y qué bueno que hayáis hecho la pregunta, ¿ya? Cuando yo someto el protón de hidrógeno a un campo magnético de 15 o de 1,5 Tesla, ¿no es cierto?, un gran campo magnético, el spin reacciona. Y al reaccionar hace un movimiento de torque, y ese movimiento de torque se llama de precesión. Entonces yo sé, a través de la ecuación del Larmor, que la vamos a ver más adelante, yo sé, ¿no es cierto?, nosotros sabemos a qué precesión está girando ese spin. En este caso un spin, ¿no es cierto?, en un campo magnético de 1,5 Tesla, ¿no es cierto?, de acuerdo a la frecuencia del Larmor, yo sé que ese spin está girando a 63 MHz. En un campo magnético de 1 Tesla está girando a 42.2 MHz. Y en un campo de 0,5 Tesla está girando alrededor de 24 punto y tanto MHz. ¿Se fijan? Dependiendo de la intensidad del campo magnético del Es spin. tiempo, ¿o no? Pues son megahertz. Son megahertz del giro que tiene, del spin, la precisión que tiene. Entonces, yo sé que ese spin en un equipo de 1.5 Tesla está girando a 63 punto y tanto megahertz por ciclo por segundo. ¿Ya? Ese giro, cuando yo lo someto. Entonces, hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, lo que es el movimiento, el cuarto número cuántico, que es el movimiento de spin que tienen todos los protones de hidrógeno. Lo que pasa es que en el cuerpo humano simplemente no se nota, ¿no es cierto?, y chocan y se anulan entre sí. Pero cuando yo todos esos spines los someto a un campo magnético, reacciona. Y reaccionan con un movimiento de precesión. No pasa nada. La única manera de yo obtener una señal, yo necesito un pulso de radiofrecuencia selectivo para cambiar la oposición. En esa imagen que le mostré recién se dieron cuenta cuando actuó el pulso de radiofrecuencia y cambiaron de posición. Absorbieron energía. Después que yo deje de emitir el pulso de radiofrecuencia, esa energía ellas tienen que eliminarla de alguna forma. ¿Ya? De ahí se produce lo que es la magnetización. Lo vamos más adelante, me estoy adelantando un poquito. Lo que es la magnetización longitudinal y lo que es la magnetización transversal. Y de esa forma, de esas dos formas, tiene el spin de eliminar la energía. Y esa señal que se obtiene, ¿no es cierto?, producto de esa absorción de energía, tiene que eliminarla de alguna forma. Y esa es la señal que nosotros obtenemos a través de la antena. No sé si me entienden, pero lo importante es que el número cuántico de spin es el movimiento de spin y lo tienen todos los protones y el electrón también. Pero yo necesito material, ¿no es cierto?, elementos que sean de número másico impar o número impar de protones, para que haya imagen por resonancia magnética. Ese es el requisito. ¿Ya? ¿No me está claro? Porque uno entiende cuando comienza en este mundo, entiende que movimiento de spin es lo mismo que precesión. No, son dos cosas diferentes. La precesión comienza cuando yo someto el spin al campo magnético. Y empieza un movimiento de precesión, producto de su
pequeño imán, que ese pequeño imán, ¿no es cierto?, que es el dipolo, presenta un pequeño imán al girar sobre sí mismo. Y cuando yo lo someto al campo magnético del imán, ¿no es cierto?, 1,5 Tesla, hace un torque y empieza a movimiento de precesión. ¿Ya? ¿Les quedó claro más o menos, jóvenes? Para diferenciar, porque uno confunde, debe ser normal, uno confunde spin, movimiento de spin, es lo mismo que no, no es lo mismo. ¿Ya? ¿Les quedó un poquito más claro? Ya, jóvenes. Bien, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, los elementos paramagnéticos. Bueno, acá tenemos una imagen que se fijan, es un corte sagital de un cerebro que está potenciado en T1, ¿ya? Tiene un color sepia, está sin medio contraste, ¿ya? Entonces, el gadolinio como un medio contraste paramagnético, un medio contraste paramagnético, y tiene 7 electrones en su órbita, ¿no es cierto? El gadolinio. Yo, al ingresarlo, ¿no es cierto?, al cuerpo humano, me produce señal. ¿Se fijan? Yo altero el campo magnético. Lo que dice, alteré el campo magnético. Entonces, su susceptibilidad, ¿no es cierto?, es mucho mayor. ¿Ven? Entonces me permite a mí, especialmente a nivel del cuerpo calloso, ¿no es cierto?, el seno longitudinal, el seno transverso ahí, ¿se fijan? El seno recto, ver lo que está con medio contraste y ver las lesiones que tiene este paciente, ¿no es cierto?, a nivel del cuerpo calloso. Entonces lo que hace este elemento paramagnético, altera el campo, digo, altera el campo magnético, claro, lo altera, ¿se fijan? Altera el tejido. Entonces, al alterar el tejido, la señal es otra. Acá no había emisión de señal y tampoco veía la lesión que había. Entonces, cuando inyecto medio contraste, como es un elemento paramagnético, me produce señal. ¿Ya? Bien. ¿Qué medio contraste paramagnético natural existe? Hay elementos paramagnéticos, no sé, como medio contraste natural. ¿Ya? La metahemoglobina. La metahemoglobina, ¿no es cierto?, en un accidente vascular hemorrágico, la sangre en su degradación, ¿no es cierto?, como tiene hierro, en su degradación se produce en metahemoglobina. Entonces a mí me permite, ¿no es cierto?, obtener, me altera el campo magnético, ¿no es cierto? Se produce no es un artefacto de susceptibilidad magnética, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero algunas veces es mal llamado artefacto de susceptibilidad magnética, porque me sirve al mismo tiempo ese artefacto que se produce producto de este contraste natural, que es la metahemoglobina, me permite así dar un diagnóstico. De ahí lo vamos a ver en una imagen siguiente. La melamina también es un contraste paramagnético y también no me da señal. ¿Ya? Después me van a entender por qué dice que no da señal. ¿Ya? Altera el campo magnético. Entonces, se produce como un artefacto de susceptibilidad magnética, pero al mismo tiempo sirve para el diagnóstico. De ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, en la cual se ve una imagen como un coágulo, ¿se fijan?, que está dando señal. Entonces tenemos un accidente hemorrágico. ¿Se fijan? ¿De cuánto tiempo? No sé, 2, 3, 4 horas. Entonces, en la degradación, ¿no es cierto?, esta es sangre pura. Pero cuando la sangre se produce en la desexohemoglobina, ¿no es cierto?, empieza a destruirse el glóbulo y llega a lo que es la metahemoglobina, que es la liberación del hierro, la imagen es otra. Esta es sangre fresca, dando bastante señal. Bueno, hay otros materiales, ¿no es cierto?, que tienen una susceptibilidad magnética muy elevada, que es sobre cero, que son los materiales ferromagnéticos, ¿ya? Tienen una imantación permanente fuera del campo magnético, y son materiales que son incompatibles con resonancia magnética. Su imantación, ¿no es cierto?, sus fuerzas de campo magnético de estos elementos siempre está permanente, fuera del campo magnético, ¿ya? Y un material totalmente incompatible con resonancia magnética. En este caso, el hierro, el fierro, el cobalto y el níquel. Su susceptibilidad magnética es sobre cero, demasiado elevada. ¿Ya?
Ahí tenemos lo que son las propiedades magnéticas, tenemos propiedades de acuerdo a su susceptibilidad magnética, elementos diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Entonces esto es incompatible con resonancia. El hierro, el fierro, el cobalto y el níquel. Y las aleaciones de esos productos. Existen otras clasificaciones, que son los ferrimagnéticos, ¿no es cierto?, que es en este caso la magnetita, y los antiferromagnéticos, ¿ya? Estos, los antiferromagnéticos, bueno, no me voy a meter, lo ocupan generalmente algunos como medio de contraste en resonancia, ¿ya? Pero no nos vamos a meter en esa parte. Y la magnetita que es en forma natural. En este caso, la hematita. Bueno, dentro de la susceptibilidad, ¿no es cierto?, tenemos un tejido A y tenemos un tejido B, ¿ya? Y en la degradación del tejido siempre va a producir se va a producir una gradiente, una gradiente de susceptibilidad entre ambos tejidos, ¿ya? Y se va a producir, me estoy entrando a la parte de los artefactos, pero me va a producir que son los artefactos de susceptibilidad, ¿ya? En un tejido A, un tejido B, hay una gradiente de susceptibilidad. Entonces, el campo magnético, ¿no es cierto?, va a reaccionar, y dependiendo cómo reaccione en esa zona, la señal va a ser totalmente diferente. Entonces se produce en este grado entre un tejido y otro, siempre se produce uno que se llama artefacto de susceptibilidad. ¿Ya? Bueno, susceptibilidad magnética alta, contraindicaciones, artefactos. Pero también es beneficioso. Esto lo nombré porque se los nombro como artefacto, porque al final el artefacto de susceptibilidad es beneficioso, en algunos casos. Entonces, elementos que tengan una susceptibilidad magnética alta, ¿no es cierto?, contraindicaciones, artefactos. ¿Ya? Cuando hablamos de artefactos en la imagen propiamente tal, ¿ya?, que afecta el campo magnético, afecta la imagen. Entonces, en esa zona justo no voy a tener señal. Pero al mismo tiempo estos artefactos, ¿no es cierto?, que tienen una susceptibilidad magnética alta, nos sirve de algún beneficio, sí, como ayuda diagnóstica, generalmente. ¿Se fijan? Ahí tenemos dos potenciaciones, una en un T2 gradiente, que son bastante sensibles a la susceptibilidad magnética. Entonces, la interfase de dos tejidos en lo que es aire y hueso no se visualiza bien, ¿se fijan? Entonces ahí se produce un artefacto de susceptibilidad, ¿no es cierto?, por gradiente de susceptibilidad entre diferentes tejidos, aire y óseo, y me da esta imagen. Artefacto de susceptibilidad, ¿no es cierto?, por tejidos. Entonces, entre el aire y el hueso no tengo señal. ¿Se fijan? Entonces el equipo le asigna, ¿no es cierto?, una señal debido a esa susceptibilidad alta que se produce ahí, se produce el artefacto. Y la otra, ¿no es cierto?, a nivel de los peñascos, en una imagen, ¿no es cierto?, de potenciación que está en difusión. También produce un artefacto. ¿Se fijan? El de los peñascos. ¿Ya? Eso le llaman artefacto de susceptibilidad por tejido. Y al mismo tiempo aire. Y el otro artefacto, ¿no es cierto?, de algún elemento de osteosíntesis, ¿no es cierto?, de alguna operación en columna, ¿ya?, en columna cervical, también produce artefactos de susceptibilidad magnética. ¿Te fijas? Entonces no tengo señal ahí. ¿Por qué? Porque el campo magnético fue alterado. A esto le llaman artefactos de susceptibilidad magnética. Profe, ¿eso significa que una persona con implantes así como, no sé, un clavo intramedular o los con escoliosis no se pueden hacer resonancia? No. No, porque no voy a tener señal.
se produce un artefacto. No voy a tener señal. Lo que quiere decir que los espines, ¿no es cierto?, que están acá, debido a este elemento, que puede ser titanio, ¿no es cierto? Hierro no puede ser, porque si no el paciente, generalmente los elementos de hierro del paciente se calientan. Es lo mismo cuando tú sometes, ¿no es cierto?, pones una cuchara en el microondas, que es un pulso de radiofrecuencia. Acá, ¿qué pasa con la cuchara de fierro? Se calienta, ¿no? Lo mismo pasa acá. Entonces, por eso no es conveniente someter a un campo magnético la frecuencia de un microondas, más o menos. ¿Cuánto creen que es más o menos la frecuencia que se produce ahí? Entre 12 y 13 MHz. 8, 13 MHz de microondas. En cambio, la resonancia son 63 MHz. Es harto, ¿no? El pulso de radiofrecuencia estoy hablando. ¿Ya? Son 63 MHz. Entonces, un paciente que con elemento de fierro lo podemos quemar. Se calienta. El titanio no puedes compartir con resonancia, porque es diamagnético, pero produce esto. No tengo señal. Lo que quiere decir, cuando no tengo señal, ¿no es cierto?, que los espines que estaban en esta zona, ¿no es cierto?, están simplemente en otra frecuencia. No están dentro de la frecuencia central del equipo. Después lo vamos a ver en el... Realmente todos los elementos que estén cercanos a la frecuencia central del equipo, yo voy a obtener señal. Los elementos que están fuera de frecuencia, que están desfasados, ¿no es cierto?, están con otra frecuencia, no voy a tener señal. Para que más o menos vayan entendiendo, más o menos, me estoy introduciendo en la parte de la señal de la imagen, para que entiendan por qué no tengo señal ahí, porque se ve deformada la imagen, porque simplemente se alteró el campo magnético. Está alterado porque es un elemento. Acá la interfaz entre el tejido es otra cosa, también se produce alteración. ¿Se fija? Entonces los espines, no hay señal, porque la interfase de susceptibilidad entre un tejido que es aire y hueso produce este artefacto y no tengo señal. Entonces acá el escáner en las cavidades perinasales es la reina. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no produce este artefacto? Un escáner por sinusitis, o sea, por diagnóstico de sinusitis, la resonancia no sirve, salvo que sea un tumor. Pero algunos médicos piden resonancia magnética por diagnóstico de sinusitis. Entonces, ¿cuál es el mejor método de diagnóstico? El escáner. No hay por dónde perderse, porque el escáner ve muy bien lo que es hueso, aire, y al mismo tiempo se visualiza muy bien el complejo osteomeatal. ¿Se dan cuenta? Entonces la resonancia, claro, es limitante. Me puede dar la morfología, la parte histoquímica, ¿no es cierto? La parte fisiológica. Claro que sí. Es mucho más avanzado, ¿no es cierto? En cuanto a diagnóstico. Pero tiene sus peros, que son estas imágenes que no me entregan mucha información. En cambio, si hubiera sido un escáner, el escáner tiene unos ciertos filtros que a mí, que lamentablemente, bueno, me sigo lamentando yo por el hecho que tiene filtros que a mí me permiten, ¿no es cierto?, dibujar muy bien el elemento metálico que puede tener el paciente acá. Que no sé si en las clases que hicimos les mostré algunas cosas, especialmente con BRT. Uno puede dibujar y ver si el tornillo está cortado, está roto, cosas por el estilo. Ya jóvenes, sigamos. Bueno, artefactos. ¿Se fijan? Entonces se producen artefactos. En este caso, implantes, ¿no es cierto?, dentarios. Entonces la imagen aparece alterada. Acá también, esta es una secuencia T1 y esta es una secuencia T2 gradiente, que son bastante sensibles a los artefactos de susceptibilidad magnética. ¿Ya? ¿Se fijan? No tengo señal ahí. Pero al mismo tiempo son beneficiosos para ciertas patologías. ¿Se fijan? Son beneficiosos. Este es un T2 gradiente y este es un T2. Entonces, ¿por qué es beneficioso? Pues me permite, ¿no es cierto?, delimitar, ¿no es cierto? En este caso es un accidente de tipo hemorrágico, el T2 gradiente es para ver sangre. Entonces me permite delimitar producto de la susceptibilidad magnética, ¿se fijan? Que quiere decir que es una hemorragia que se ha degradado en el tiempo y forma una pared, ahí se fijan, la sangre, y este es el fierro que fue eliminado, ¿no es cierto? Y produce un artefacto de susceptibilidad magnética que me indica a mí que hay una hemorragia antigua, ¿no es cierto? En la cual se demarcó muy bien. ¿Se fijan? Una hemorragia.
y me muestra zonas, ¿no es cierto?, que están hipointensas. Generalmente siempre me confundo con el escáner, ¿ya? Imagen hiperintensa, en la cual tenemos que sangre un poco más fresca, ¿no es cierto?, y sangre degradada. Entonces esto a mí me permite saber cuánto es el tiempo de la degradación de la sangre en 7, 8 días, puede ser una hemorragia de 10 días, ¿se fijan? Porque ya tiene una zona demarcada el fierro, ¿no es cierto?, y produce artefacto de susceptibilidad magnética entre un tejido A y un tejido B, ¿se fijan? Entonces sé que es un accidente de tipo hemorrágico antiguo. Y al mismo tiempo me permite, ¿no es cierto?, cavernomas. Se fijan que son imágenes bastante grandes, que son formadas de sangre, y me permiten, tienen sangre más o menos no fresca, se fijan, pero como la sangre se degrada, forma un circulito. Y me puede hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre una cisticercosis, ¿ya?, y un cavernoma. ¿Se dan cuenta? Como elemento. Entonces, ¿el artefacto de ciudad magnética sirve al diagnóstico? Sí, en algunas patologías, especialmente por resonancia magnética. Bien, un escáner, ¿se fijan? Me da una imagen bastante intensa ahí. Una imagen intensa, tipo hemorrágica. Pero la resonancia me la muestra en un T2, me muestra una imagen que no está dando señal. Entonces también me sirve el diagnóstico. Entonces esto me indica, ¿no es cierto?, que acá no es sangre. Disculpe. Muestra una calcificación. ¿Se fijan? Muestra una calcificación. ¿Y qué pasa con resonancia magnética? Claro, si yo veo este escáner, yo decir, escucha, hemorragia, cuando veo muy redondita, uno dice, bueno, hemorragia. Unas veces, ¿no es cierto?, las hemorragias intracerebrales, algunas veces son de esta forma, son redonditas. Entonces, ¿cómo veo la diferencia? El escáner no me la va a dar, quedo con la duda. ¿Se fijan? Pero la resonancia sí me va a decir que es calcio. No tengo señal. ¿Se fijan? Acá quedo con la duda. Una calcificación y la resonancia me indica que es una calcificación. La señal del hueso, ¿no es cierto? El calcio nos da señal. ¿Por qué no da señal el calcio? ¿Me pueden, de acuerdo a todo lo que he dicho desde ayer hasta hoy día? ¿Por qué el calcio no da señal en la imagen por resonancia? Que tiene un núcleo par. Número atómico. No. ¿Por qué no da señal el calcio? Acá Por se el ve la núcleo calota. másico. Ah, Por el núcleo esta es la másico. calota. Ah, no. Algo más sencillo. Mucho más sencillo que ir a la configuración electrónica ahí del átomo. Esa es la calota externa y la calota interna. ¿Se fijan? Esa es la calota interna y esta es la calota externa. Y este es el diploide. El diploide, ¿por qué da señal? Porque tiene trabeculado de grasita. ¿Se fijan? Ahí está la calota y no da señal. Calota externa, esta es piel. La piel con grasita. La grasa da señal. Este es el diploide como está formado de grasita, ¿no es cierto? Y tiene sangre, tiene protones e hidrógenos que están ligados, la señal es menor. ¿Se dan cuenta del dibujo, la macromedia que le presenté antes? Que la señal es mucho menos intensa cuando el protón de hidrógeno está ligado a cierta estructura, entonces la señal es menor. Y ahí voy formando los grados de grises, ¿se dan cuenta? En cambio acá, en el líquido cefalorraquídeo, se fijan en los ventrículos, el protón de hidrógeno está en un líquido que es libre. Entonces la señal es más intensa. ¿Se dan cuenta? Y acá no tengo señal, porque es calcio. ¿Pero por qué no tengo señal? ¿Por qué no hay señal acá? Tampoco tengo señal en la calota externa. Esta es la calota interna. ¿Por qué no tengo señal acá?
El calcio no da señal. Por número atómico par. No, 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 no. Baja susceptibilidad magnética. Creo que eso- Claro, si lo vemos desde el punto de vista, tiene una susceptibilidad alta. Artefacto por susceptibilidad magnética. ¿Es porque están en otra frecuencia? No. Más sí. No, no, no. No se le ocurre. Algo mucho más sencillo, cuando empecé la clase anterior, no sé, ese libro de física del año 37, que las cosas se pueden explicar en forma mucho más sencillas y ustedes están yendo a lo más difícil, ¿ya? Con respuestas mucho más complicadas. Yo quiero algo más sencillo. ¿Por qué no da señal el calcio? Porque no tiene. ¿Por qué? Disculpa, no alcancé a escuchar. No te alcancé a escuchar, no sé quién habló. No alcanzo, no tengo la visión. ¿Por qué no tiene qué cosa? Porque esa ¿Ah? fase detecta líquido y el calcio no tiene líquido. ¿Podría ser? No tiene líquido ya. ¿Y el líquido qué tiene? Agua, no tiene átomo de hidrógeno. En ese caso Es, la pregunta habría sido, profe, el hueso, no el calcio. es que este es calcio, po. Por eso, pero la pregunta habría sido correcta, ¿por qué el hueso no da señal? Porque tiene poca agua. Es que el hueso, si hablamos el hueso del fémur, que se compone de una cortical y de médula ósea. Entonces no puedo hablar de hueso. O tejido óseo. Hubiera sido más porque el El tejido óseo tiene poca agua. trabécula óseo y Exacto, tiene grasa. tiene poca agua. Claro. Hablar de calcio Trabécula óseo, era como muy trabécula raro óseo, verlo desde el claro. punto del calcio, porque no, nunca El me calcio hubiera no, dado. porque esta es una imagen, porque yo hablé que era una imagen cálcica en escáner, un calcio, ¿te fijas? Y esto también es la calota, ¿se fijan? Da bastante intensidad de señal. O sea, absorbe, quiero decir, radiación X acá. Entonces yo le hablé de la calota acá, ¿no es cierto? Que es hueso, y la calota externa, y también hueso y este es el diplo. Entonces, porque, bien, es que si lo hablo de como hueso, se compone de cortical, se compone de trabécula ósea. El trabécula ósea se compone de hueso y tejido óseo, que es la grasita, tejido grasoso. Entonces, por eso la pregunta se le dice directamente como calcio probablemente tal. No tiene espina, pues. Entonces, si no tiene espina, no tengo señal. Entonces veo la diferencia al tiro, ¿no es cierto? Que esto es cálcico, no es una hemorragia. Si hubiera sido una hemorragia, ¿no es cierto? La imagen es esta. Es diferente, ¿no se fijan? Yo tengo señal ahí, pero producto del hierro me produce artefactos de susceptibilidad y no tengo señal. Entonces, ¿beneficioso el artefacto? Sí. Bueno, debido, ¿no es cierto?, nace esta potenciación, que es la potenciación White-Tech, es potenciación, potenciar, no es peso, es la imagen potenciada, ¿no es cierto?, se quiere decir, en susceptibilidad magnética, ¿ya? Que es la quinta, aparte del T1, T2, densidad protónica y difusión, está la potenciación de imagen potenciada en susceptibilidad magnética y entrega mucho más información. Imagen potenciada en susceptibilidad magnética. Esta es la quinta potenciación que hay en resonancia. El equipo mío no la tiene, así que los equipos modernos actualmente la tienen. Entonces se ve muy bien, se fijan, el tejido. Este es un escáner que no alcanzo a visualizar con una hemorragia subaracnoidea. Y acá sí veo, ¿no es cierto?, la hemorragia subaracnoidea y el aracnoide, se ve muy bien. ¿Se fijan? Tiene una hemorragia subaracnoidea, la sangre en el aracnoide con escáner, pero acá está con imagen potenciada en susceptibilidad magnética. Bien, acá también, ¿no es cierto?, el claustro se ve muy bien. ¿Se fijan? Y también veo muy bien lo que es la corona radiata. ¿Se fijan? La corona radiada. Muy bien se ve. Bien. Disparo. ¿No es cierto? Las palas son de plomo.
esa bala de plomo en el paciente, de este paciente lo someto a una resonancia magnética, ¿se va a producir un artefacto de susceptibilidad magnética? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bien. Va a producir un artefacto, ¿no es cierto? Porque altera la imagen altera el campo magnético, ¿no es cierto? Altera, ¿ya? Se va a producir artefacto por susceptibilidad magnética. Bueno, la cadera, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Una radiación a cadera de titanio. Produce artefacto, sí. Me produce un artefacto. Entonces no tengo señal, ¿se fijan? Pero me permite, a través de otra secuencia como STIR, ¿no es cierto? Que está al lado. El STIR lo que ¿Profe? hace es, ¿sí? ¿No que el titanio era diamagnético? Es diamagnético. No se pega. No da señal. Ay, Su campo magnético interior es mucho menos que el campo magnético externo. Entonces no reacciona al campo magnético. Entonces, como no reacciona, ¿qué tengo? Nada, no hay movimiento. No tengo nada. No hay movimiento. ¿Te fijas? Entonces, la señal que obtengo, no hay señal. Por eso ve muy bien la cadera, la prótesis. ¿Te fijas? Entonces me sirve este artefacto producido por el titanio, me sirve, ¿no es cierto? A través, bueno, ahí se ve que está un poquito inflamado en una secuencia T2, o sea, en una secuencia T1, ¿se fijan? Pero en la imagen, en la secuencia que es una técnica de secuencia, que es la STIR, yo elimino la grasa no me da señal, ¿se fijan? Pero puedo visualizar la osteolisis. El escáner no me va a mostrar esto. La osteolisis que se produce ahí, producto de este implante. Bueno, más imagen, ¿no es cierto? Imagen de tipo vacuola de infección, ¿no es cierto? Pues rechazo a la prótesis en un T1 acá. ¿Se fijan? Rechazo de la prótesis. Entonces, este artefacto de susceptibilidad magnética que se produce acá me sirve también como diagnóstico. Resonancia magnética, ¿se fijan? Igual cosa acá. ¿Ya? Este es TIR, T1 a un T2. ¿Se fijan? La señal ahí, dando señal, una infección ahí. Entonces, por eso la imagen por resonancia magnética es otro mundo, cómo diagnosticar. Y al final el artefacto, ¿no es cierto?, me permite también dar ciertos diagnósticos. Bien, tener cuenta, ¿no es cierto?, elementos de tutores externos que sean compatibles con la resonancia magnética, ¿ya? Porque si no, estos elementos alteran el campo magnético. Tutores externos, ¿se fijan? Elementos que sean. Realmente estos elementos, si tú los introduces, ¿no es cierto?, en la imagen, en resonancia magnética, cada vez compatible con la resonancia, pero puede tener algunos elementos que sean de tipo aleación, ¿se fijan? Con titanio y fierro, una cosa por el estilo, y puedan dar. Entonces no es conveniente introducirlo en campo magnético, por seguridad más que nada. Bien. El pulso radiofrecuencia en la Antártica. Bueno, ¿alguna duda con esto con respecto? Ya estamos entrando de a poquito, ¿no es cierto?, a lo que son el fenómeno físico de la resonancia magnética. Quizás ido un poco muy rápido, pero la cosa está... Algunos conceptos muy rápidos, pero trato de que sea lo más explicativo, ¿no es cierto?, para que vayan entendiendo, ¿no es cierto?, este mundo. Bien, ¿alguna duda con respecto a esta clase, jóvenes? ¿Aló? No, profe, ninguna duda. ¿No? Ya, perfecto. Este fin de semana voy a mandarle todo a María Ignacia y también lo voy a hacer en Golden Drive. ¿Ya? Para que tengan todo. Ese macromedia también. Estas macromedias funcionan en cualquier computadora. Y que comencé la clase, la primera clase. O sea, al principio de la clase quiero decir. Funciona en cualquier, no funciona en Mac, ¿ya? Pero en los Windows sí.
Así que se puede abrir para que vean cómo es el fenómeno y se vayan entreteniendo con imágenes. Ya, jóvenes, nos vemos entonces el martes con el laboratorio. Los laboratorios son de 4 horas, pero al final es un grupo el día martes completo, los 17, porque habíamos pensado con Camila separarlo en 2 grupos, pero al final es imposible hacer 4 horas, o sea, seguía con un computador y estar 4 horas seguidas y usted sentado 4 horas. Profe, Es muy pesado. María Ignacia, dime. quería decirle igual que en la lista faltaron personas que se anotaran. Entonces Sí, se me han estado por mal. Ya, le voy a perfecto. enviar la lista modificada cuando ya Modificada. todos los compañeros estén inscritos. Sí, como estamos, bueno, va a ser la segunda semana de clase, estamos empezando de a poquito, ¿ya? Pero lo importante en este mundo que están ingresando ustedes, ir de a poco. Vamos a ir de a poco viendo cosas, ¿ya? Ya, jóvenes, gracias por su atención y que estén bien este fin de semana.